Hola, muy buenos días. Hoy os traigo un planazo de verano en Valencia que no puede empezar mejor. Despertarse en el Hotel Las Arenas. Amanecer mediterráneo, café en mano. ¿Se puede pedir más? El verano en Valencia a mí me sabe a mar, a fruta fresca, a brisa salada. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que el día acaba de comenzar. Hoy os enseño cómo se vive una jornada de vacaciones mediterránea, deporte, relax, gastronomía y alguna que otra sorpresilla. ¿Venís conmigo? Y ya sabéis que moverse aquí en Valencia es parte del estilo de vida. Hay quien sale a correr, a hacer yoga en la arena o simplemente a caminar y dejarse llevar. Yo voy a hacer un poquito de todo. Vamos. Ana, ¿te he pillado andando de buena mañana? Sí, muy temprano. ¿Sales todos los días? Sí, de lunes a viernes todos los días. ¿Cómo se está por el paseo marítimo a estas horas haciendo deporte? Pues está bien, por eso salgo temprano. Pero sí, me encanta el paseo, respirar aire puro y empezar el día. La brisa marina y empezar el día con la energía recargada. Sí, exacto. Nada, que vaya muy bien. Pareja, haciendo deporte de buena mañana. Pues sí, la verdad es que solimos venir todas las mañanas para quitarme unos cuantos kilos, la verdad. ¿Por qué les gusta salir a pasear por el paseo marítimo? Pues mira, porque nos gustan los espacios naturales. Y con estas vistas. Ay, la verdad es que sí, por lo menos un aire limpio y te oxigenas y bueno, sí, yo creo que el deporte hay que hacerlo al aire libre. ¿Cuántos kilómetros van a hacer hoy? Pues los mismos que ayer, pues unos 9 kilómetros, ¿no? Nos vamos a la Patacona, allí donde hay un parquecito y unas mesas, allí me tomo una fruta y esto y ya está, y luego nos volvemos. Pues nada, les queda un poquito aún, Nos queda, sí, nos queda, pero bueno, bien contentos. Nada, pues que tengan buena mañana. Vale, muchas gracias. Gracias, pareja, adiós, buen desayuno. Y además aquí mismo, en la playa, el ayuntamiento organiza actividades deportivas al aire libre para todo el mundo. Y ahora sí que sí, turno de relax. ¿Que no traes sombrilla? Nada, no te preocupes, aquí puedes alquilarlo todo. Mateo, de buena mañana ya estáis preparando las hamacas. Sí, arrancamos con todo, en breve abrimos, así que estamos organizando todo. ¿Cuántos kioscos hay? ¿Cuántas hamacas están disponibles para los clientes y los visitantes? Bien, somos 16 kioscos en toda la playa de la Malvarrosa, con una zona en cada uno, y tenemos en todas distintos montones. En este, por ejemplo, tenemos 6 montones de 24 hamacas. ¿Se llegan a llenar o no? Mucha gente, se llena muy rápido, en verdad, así que hay que llegar temprano. Bueno, comodidad para no llevarte tú la sombrilla de casa y la hamaca, ¿no? Ya tenemos hamacas, sombrillas, de todo. Mucho más cómodo. Sí, mucho más cómodo, en verdad. ¿Y qué tipo de cliente viene? ¿Son turistas? ¿Son visitantes? ¿Son valencianos? De todo, valencianos, locales, turistas, de todos los países, la verdad. Y si tienes sed, nada, no te preocupes, que bien cerquita, mira, encontramos seguro un kiosco para tomar pues algo fresquito, una horchata, un zumo, un agua de Valencia, un granizado de limón, lo que sea. Buenísimo y refrescante. Y después del deporte y el mar, toca mi momento favorito, comer un poco. Como veis, aquí en el paseo marítimo está lleno de sitios para poder disfrutar de una buena paella valenciana. Yo ya tengo reserva aquí en el Portolito. Por cierto, ven. También te recomiendo el coso y la librería. Comer junto al mar con una buena paella, un vino blanco fresquito o una cerveza. Eso es verano en Valencia, no hay más. El día se acaba, pero las buenas sensaciones se quedan. En la playa el atardecer es casi sagrado. Gente que entrena, partida de vóley, niños jugando en la playa, cartas en la toalla, música. Y así es un día de verano en Valencia. Mar, deporte, gastronomía y buen rollo. No hace falta mucho más. Solo ganas de disfrutar y dejarse llevar por lo que la ciudad te ofrece. Si aún no has vivido un verano aquí, ¿a qué esperas? Ay, y después del día tan intenso que hemos vivido hoy, toca descansar un poquito en el hotel. Muchas gracias por acompañarme durante toda la jornada. Nos vemos en el próximo vídeo de Visit Valencia. ¡Hasta la próxima!